Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al CIPAS de ecuaciones diferenciales, en el que estaremos desarrollando ejercicios relacionados con el ejercicio 3 de la tarea 2 de la unidad 2, en el que explicaremos cómo resolver una ecuación diferencial homogénea del tipo Cauchy-Euler. Entonces vamos a primero iniciar viendo un poco cuáles son este tipo de ecuaciones diferenciales y cómo las iremos a resolver. Inicialmente voy a compartirles para que por favor me diligencien la asistencia al CIPAS y luego ya al final también diligencien por favor la evaluación de esta actividad. Les voy a compartirles acá para que puedan ir ingresando. Ahí les dejé enseguida mi nombre, que es Jamie María Peralta Polo, ya que en el formulario de la asistencia pide el nombre del docente y el nombre del CIPAS. Entonces ahí después del enlace está el nombre del CIPAS y mi nombre para que pues puedan copiar y pegar en el formulario cuando digiten. Y ya cuando estemos finalizando, yo les recuerdo para que entonces diligencien también el formato de evaluación de la actividad. ¿De acuerdo? Ya todos están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir mi cámara para que la conexión mejore y no estemos teniendo problemas de conexión. Cualquier cosa, si está intermitente o si no me están escuchando bien, pueden interrumpirme. Igual en el desarrollo de los ejercicios, si tienen alguna duda, quieren preguntar inmediatamente, pueden interrumpirme y hacemos el CIPAS más interactivo. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir acá mi cámara y iniciamos entonces con el desarrollo. Bueno, entonces inicialmente vamos a ver la definición de lo que es la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces una ecuación de Cauchy-Euler es aquella que tiene la siguiente forma. Entonces es de la forma a sub n, x a la n, por la derivada enésima de y. Noten que este es un tipo de ecuación que tiene coeficientes variables, ¿cierto? Ya que como coeficiente tiene este x a la n menos 1. Y una característica muy importante de estas ecuaciones es que, vamos a terminar de escribir aquí y ya lo vemos, es que colocar el cursor aquí para poder ir señalando, si no, voy a estar diciendo esto y ustedes no van a ver. Todavía no se ve el cursor, ya que sí, ahí está, aquí arriba. Listo, aquí ya les puedo señalar ahora. Bueno, entonces, esta ecuación se llama ecuación de Cauchy-Euler o también se llama equidimensional. ¿Cómo así equidimensional? Esto de equidimensional es lo que caracteriza a este tipo de ecuaciones. Y es que si ustedes pueden ver, darse cuenta aquí, el exponente de la x va a ser exactamente el mismo que la derivada de la y. Entonces miren que aquí el x está elevado a la n y la y o se está multiplicando es por la enésima derivada de la y. Entonces acá miren es n menos 1, aquí también es n menos 1 y así sucesivamente. Aquí en este caso el x, el exponente sería 1 y acá es la primera derivada. Y en este caso, como no tenemos x, se asume o se entiende que el exponente es 0 y por tanto aquí
la derivada sería 0 también, es decir, aquí no se está derivando, sino que es propiamente la función. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Euler cumplen con esta condición de ser equidimensionales, es decir, la dimensión de la x, es decir, el exponente de la x va a ser igual a la dimensión de la derivada de la función y. Siempre estos dos van a cumplir que van a ser exactamente iguales. Este va a ser igual con este va a ser igual con este, y así sucesivamente. Ustedes pueden revisar en sus ejercicios, ¿cierto? Este es el tipo de ejercicio 3 de la tarea 2. Ustedes pueden revisar en su ejercicio que de hecho todos los ejercicios ahí propuestos cumplen con eso, ¿cierto? Que el exponente que tiene acá la x es el mismo que la derivada que se está presentando acá para la y, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros vamos a analizar aquí detalles de esto, digamos que para ecuaciones de segundo orden, pero esto pues se hace de forma general. Entonces, hay algunos ejercicios que están dados de tercer orden, pero digamos que la forma en que vamos a solucionar va a ser exactamente la misma. Entonces, solo para poder dar algunos detalles de una forma más simple, vamos a analizar los detalles de la forma de la ecuación de segundo orden. Bueno, en este caso, aquí nosotros vemos este g de x, ¿cierto? Y este g de x es el que me va a determinar si mi ecuación de Cauchy-Euler es homogénea o no homogénea. En el caso, el día de hoy, y es el relativo al ejercicio 3, el g de x siempre va a ser 0. Y ahí decimos entonces que estaremos trabajando con ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas. El día de mañana, en la web conferencia que tendremos el día de mañana, este g de x ya no va a ser 0, va a ser una función distinta de 0 en términos de x, y ahí entonces tendremos ecuaciones hoy no homogéneas. Entonces ahí estudiaremos ya cómo debemos desarrollar ese tipo de ejercicios y es relacionado con el ejercicio 4. El día de hoy son las ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas. Entonces la forma general de una ecuación de Cauchy-Euler homogénea y de segundo orden, para dar algunos detalles, después generalizamos, de segundo orden, es de la forma ax a la 2 por la segunda derivada de y más bx por la primera derivada de y más cy igual a 0. Esta es la ecuación de Cauchy-Euler. Miren que cumple con la condición, es de Cauchy-Euler porque es equidimensional. Aquí es el exponente 2, aquí es la segunda derivada, aquí es exponente 1, es la primera derivada, el x no aparece, es decir que es exponente 0 y aquí no se está derivando igual a 0. Entonces es una ecuación de Cauchy-Euler, es homogénea porque es igual a 0 y pues es de segundo orden porque aquí está apareciendo apenas la segunda derivada. ¿Cómo nosotros resolvemos esta ecuación de Cauchy-Euler? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, para nuestra solución, nosotros vamos a asumir siempre que el x va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Esto debido a que nosotros tenemos que garantizar que los resultados que nosotros obtengamos sean aplicables, que tengan sentido, ya que, por ejemplo, si el x fuese igual a 0, miren que aquí me va a dar x0, x0, ¿cierto? Entonces la solución me va a quedar simplemente cy igual a 0, entonces la solución sería la trivial y igual a 0. Y para x menores que 0 no nos va a funcionar tampoco con x menores que 0, ya que a la hora de encontrar soluciones, nosotros podemos tener algo como, por ejemplo, que sea 1 entre, raíz de x, raíz cuadrada de x, y ahí entonces no podremos tener los números negativos, porque las raíces de números negativos no existen, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vamos a ver también que en algún momento este tipo o esto que nosotros vamos a solucionar nos va a llevar a unas raíces que son complejas, pero de eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros
vamos a solucionar este tipo de ecuaciones, que es a lo que estamos interesados en ver. Entonces, ¿cuál va a ser el método de solución? Entonces, el método de solución que nosotros vamos a usar es tomar una solución de la forma y igual x a la m, ¿cierto? Donde esta m, donde m es, para que esto puede echarlo más hacia acá, no, para escribir aquí arriba, donde m es la constante, o es una constante que debemos determinar, ¿cierto? Entonces es una constante por determinar. Entonces aquí nuevamente les recalco, es por esta m que nosotros tomamos el x mayor que 0, porque miren que esta m es una constante por determinar, pero esta m puede ser cualquier número. Incluso esa m puede ser un número complejo, ni siquiera va a ser un número real, ella puede ser un número complejo. Entonces, por ejemplo, si esta m me da como resultado un medio, miren que tendremos aquí y igual a raíz de x, y por eso no tendría sentido que el x sea negativo, porque pues voy a tener raíz de un número negativo y no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, esta m es una constante que nosotros vamos a determinar, y siempre el método de solución que vamos a usar cuando tengamos una ecuación de Cauchy-Euler va a ser el mismo. Vamos a tomar la sustitución y igual x a la m, donde esta va a ser la solución que nosotros vamos a tener. Entonces, a partir de aquí, si nosotros tenemos que y es igual a x a la m, miren que nosotros podemos decir entonces a partir de esta, si nosotros derivamos, que y', la derivada aquí, si nosotros derivamos x a la m, la derivada de x a la m va a ser m por x a la m menos 1, ¿cierto? Y la segunda derivada, si nosotros derivamos esta de aquí, va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2, ¿cierto? Entonces, si nosotros sustituimos estas dos ecuaciones que hemos obtenido aquí, ¿cierto? Esta y esta en nuestra ecuación, vamos a colocarle este aquí 2. En nuestra ecuación 2 obtenemos lo siguiente. Entonces, sustituyendo. Les agradezco, por favor, cerrar los micrófonos para que no estemos interrumpiendo. Lady, tienes el micrófono abierto. ¿Puedes, por favor, cerrar el micrófono? Gracias. Entonces, sustituyendo los valores de y', y' y y2' en la ecuación 2, tenemos lo siguiente. Entonces, miren que aquí yo tengo a por x al cuadrado por y2'. Entonces, aquí en y2' voy a sustituir este valor de acá. Entonces, me quedaría ax al cuadrado por y2', y y2', miren que es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Entonces, aquí me va a quedar por m menos 1 por x a la m menos 2, ¿cierto? Más, ahora aquí más b por x por y'. Y y' es m por x a la m menos 1. Entonces va a ser más b por x por y', que es m por m menos, no, m por x a la m menos 1, ¿cierto? Entonces es bx por y', y' es m por x a la m menos 1. Y luego más cy, y es el valor de x a la m, entonces sustituyo x a la m aquí, entonces me quedaría cx a la m igual a 0. Entonces miren que si yo desarrollo esto aquí, aquí yo tengo x a la 2 y aquí tengo x por m a la 2. Perdón, por m, x a la m menos 2. Si yo multiplico estos dos valores, como tienen la misma base, tendría que sumar los exponentes. Así, 2
más m menos 2, el 2 con el menos 2 se cancela y aquí me va a quedar x a la m. Es decir, que aquí me va a quedar a por m menos 1 por x a la m, ¿cierto? Al multiplicar este x, m menos 2 por este x a la 2. De la misma forma, aquí este x por este x a la m menos 1, sumando los exponentes del 1 con el m menos 1, se cancelarían los 1 y me va a quedar entonces bm por x a la m y c por x a la m igual a 0. Entonces noten que ahora todos tienen el mismo x a la m. Es decir, yo puedo sacar este x a la m como factor común y me va a quedar a por m menos 1 más bm más c igual a 0, ¿cierto? Y como mi x es distinto de 0, porque ya yo he dicho aquí que el x lo estoy asumiendo como mayor que 0, y estas dos multiplicaciones me tienen que dar igual a 0, entonces yo sé que esto de este lado me tiene que dar igual a 0, porque este nunca va a ser igual a 0. Entonces, para que esta multiplicación sea igual a 0, todo este término de aquí debe ser igual a 0. Es decir, a por m menos 1 más bm más c tiene que ser igual a 0. Y si yo desarrollo esto aquí, a por m me daría a m al cuadrado, a m por menos 1 me daría menos am más bm más c igual a 0. Entonces, para yo determinar quién es ese m, yo tendría que resolver la ecuación. Miren que si saco acá factor común m, me quedaría aquí más b menos a por m más c igual a 0, ¿cierto? Porque aquí tendría am al cuadrado, este bm, aquí b por m, bm, y menos a por m, aquí este menos am más c igual a 0. Entonces yo tendría que, para saber quién es este valor de m, que es el que quiero determinar, porque recuerden que acá mi objetivo es determinar quién es este m aquí para asumir que y igual x a la m es mi solución. Entonces, para yo determinar quién es este m aquí, debo resolver esta ecuación aquí. Esta ecuación aquí yo la voy a llamar de ecuación característica, ¿cierto? O ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar o ecuación característica. ¿Ok? Entonces, esta ecuación aquí es la que yo voy a tener que resolver siempre para determinar quién va a ser el valor de m que yo tengo acá. Entonces, de aquí, miren que es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Una ecuación cuadrática va a tener dos raíces, es decir, o puede tener máximo dos raíces. Entonces, estas dos raíces es la que me van a determinar a mí este valor de m. Pero como toda ecuación cuadrática, puede estas raíces ocurrir tres casos, ¿cierto? Entonces, hay tres casos que debemos considerar. ¿Cuáles son esos tres casos? Que las dos raíces sean reales y distintas. El otro caso es que las dos raíces sean reales, pero que sean iguales, es decir, que no sean distintas, sino que me den la misma. Poner aquí repetidas. Y un tercer caso es que las dos raíces sean complejas. Entonces, estos tres casos, nosotros vamos a analizarlos el día de hoy. ¿Por qué? Dependiendo de estos tres casos, nosotros vamos a tener la solución. Recuerden que mi solución va a ser y igual x a la m, ¿cierto? Esa va a ser una solución, pero teniendo dos raíces reales y distintas, entonces la solución
general va a ser la combinación lineal de esas dos, x a la m, tomando las dos m distintas cuando sean repetidas. Entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a escribir esa solución, y cuando sean complejas también analizaremos cómo va a ser el caso de la solución. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado aquí? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de continuar? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Buenas tardes, sí, señora. ¿Está todo claro? Buenas tardes. ¿Está todo claro hasta el momento? Sí, señora. Listo, entonces vamos a realizar el primer ejemplo, ¿cierto? Tomando en cuenta el primer caso, que es cuando las raíces sean reales y distintas. Entonces ese es el primer caso que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí primer caso, raíces reales y distintas. Entonces cuando las raíces sean reales y distintas, ¿cierto? Es decir, tenemos dos raíces, una M1 distinta de otra M2, ¿cierto? Entonces estas dos forman un conjunto de soluciones. Así la solución general en ese caso estará dada por y igual x, perdón, primero vamos a multiplicar por la constante, una constante C1 por x a la m sub 1 más otra constante C2 por x a la m2. Entonces es, como nuestra solución vimos que es y igual x a la m, teniendo 2m, entonces lo que hacemos es multiplicar por una constante cada una de estas, ¿cierto? Y sumamos, es decir, formamos una combinación lineal de las dos soluciones. Y esta es nuestra solución general. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a resolver la ecuación x a la 2, y2' menos 4x y' más 6y igual a 0. Con las condiciones iniciales, ya que en este caso la mayoría de los ejercicios, ustedes tienen condiciones iniciales con las condiciones para así dar una solución después particular. Con las condiciones que y de 1 sea igual a 1 y y' de 1 a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden que el método de solución, para no hacerlo directamente, para que no nos tengamos que aprender esto aquí, además que esto aquí es lo que nos va a servir cuando sea de segundo orden, pero sabemos que tenemos ejercicios también que son de tercer orden, entonces no vamos a usar esto aquí directamente, sino que vamos a hacerlo reemplazando como hicimos aquí para obtener nuestra ecuación auxiliar o ecuación característica. Entonces vamos a hacerlo todo desde un comienzo, reemplazando el y igual a x a la m, para que veamos el proceso tal cual como es completo y no simplemente reemplazar acá. Ahora, si es de segundo orden, ustedes pueden ir directamente y reemplazar aquí quién es A, quién es B menos A y quién es C. Y de aquí pueden entonces ya simplemente resolver la ecuación cuadrática. Pero entonces vamos a hacerlo directamente aquí, la solución. Entonces, tomando nuevamente, entonces sabemos que y es igual a x a la m, que es lo que siempre vamos a tomar. El y', derivamos esto, que sería m por x a la m menos 1. Y el y2' sería
m por m menos 1 por x a la m menos 2. Sabemos que si fuese de tercer orden, entonces tendríamos que reemplazar una tercera derivada de y, entonces volvemos y derivamos aquí. Pero como no es el caso, acá tenemos una de segundo orden, entonces solo necesitamos esto. Así, al reemplazar aquí tendríamos x a la 2 por y2', que y2' es m por m menos 1 por x a la m menos 2, menos 4 por x por y', que es m por x, perdón, m por x, m por x a la m menos 1, ¿cierto? Más 6y, pero sabemos que nuestro y es x a la m igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que resolver esto aquí. Entonces, nuevamente, miren que al multiplicar x a la 2 por x a la m menos 2, se suman los exponentes 2 más m menos 2, ahí se cancelaría el 2 con el menos 2 y me queda nada más el x a la m, igual acá. Entonces, todos me quedan acompañados de x a la m. Así se quedaría entonces m por m menos 1 por x a la m menos 4m por x a la m más 6x a la m igual a 0, ¿cierto? Entonces acá sacamos factor común x a la m y de ahí entonces encuentro la ecuación característica. Y vamos multiplicando aquí enseguida m por m, aquí me quedaría entonces m al cuadrado, m por m, m al cuadrado, ¿cierto? Luego después m por menos 1 me quedaría menos m menos 4m más 6. Y sabemos que todo esto aquí está multiplicado por x a la m, ¿cierto? Todo esto aquí está multiplicado por x a la m, y como todo esto es igual a 0 y el x a la m no puede ser 0, entonces quien va a ser 0 es este término de acá. Y aquí juntamos menos m con menos 4m me da menos 5m, es decir, aquí va a ser m al cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Y esta de aquí es mi ecuación característica o ecuación auxiliar, que es una ecuación en este caso cuadrática que yo debo resolver para entonces encontrar las raíces. Miren que aquí en este caso me está diciendo que es A por E. Aquí es B menos A y aquí es C. Entonces, en el ejemplo que yo tengo, el A es 1. ¿Dónde está? Aquí. A es 1, que es el coeficiente aquí. El B es menos 4 y el C es 6. Es decir, aquí este quedaría 1. El M al cuadrado me queda solo B menos A. Entonces me quedaría menos 4 menos 1, que me quedó aquí menos 5. Y aquí el mismo 6, que son los mismos valores que yo tengo acá, ¿cierto? 1, menos 5 y 6. Entonces resuelvo esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática, cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática, pueden resolverla a través de factorización o usando la solución general de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos, es fácil de ver que escribiéndolo en sus factores, podemos resolver, que en este caso serían m menos 2 y m menos 3, ¿cierto? Que en el caso es encontrar dos números que sumados me den el menos 5 y multiplicados me den 6. Menos 2 menos 3 me da menos 5 y menos 2 por menos 3 me da 6, ¿cierto? Entonces, fácilmente lo factorizamos. Hay veces que no es posible encontrar dos números aquí que sumados den este y multiplicados den este. Entonces, ahí sí usamos la fórmula general cuadrática para solucionar, ¿cierto? Que en ese caso sería aquí m igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este es el que podemos usar siempre que no podamos factorizar, pero aquí fácilmente podemos factorizar. Entonces ya aquí encontramos que las dos siendo igual a 0 es que una sea igual a 0, es decir, que m menos 2 sea igual a 0, o que m menos 3 sea igual a 0, es decir, m va a ser 2 o m va a ser 3, ¿cierto? Para que esto se haga 0 aquí. Por tanto, mi solución general, la solución va a ser y igual a c1 por x a la 2
más C2 por X a la 3. ¿Por qué aquí a la 2 y a la 3? Porque recuerden que la solución general es C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2, donde M1 y M2 son las raíces reales y distintas que encuentro para al resolver la ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces aquí en este caso es C1 por X a la 2 más C2 por X a la 3, ya que los valores de M que yo encontré 2, aquí está el 2, y 3, aquí está el 3. Entonces esta es mi solución general. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿Está todo claro? Profe, una pregunta. Tengo una confusión. Ahí ese X a la 2 y ese X a la 3 vendrían siendo M2 y M3. M1 y M2. O sea, aquí yo encuentro una raíz que es esta y otra raíz que es esta aquí. Entonces, el valor que me dé aquí, si aquí me dio 2, aquí reemplazo 2. Si aquí me dio 3, aquí reemplazo 3. Si aquí me hubiese dado, por ejemplo, 8, entonces aquí iba a ser X a la 8. Si aquí me hubiese dado, por ejemplo, como este valor aquí me dio 2 y este valor de aquí me dio 3, entonces estos de aquí son 2 y 3. Ok, muchas gracias, profe. Ahora sí me quedó claro. Muy amable. Listo. Bueno, entonces esta es mi solución general, pero recuerden que a mí me están dando unas condiciones iniciales para encontrar entonces una solución particular, o en otras palabras, para determinar quién es C1 y quién es C2, quiénes son estas constantes aquí, para no dejar escrita mi solución en términos de constantes generales, sino determinar quiénes son esos valores, ese C1 y ese C2. Entonces, yo debo tener que Y1 debe ser igual a 1 y Y' de 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, las condiciones son, usamos las condiciones para determinar los valores de C1 y C2. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones que yo tengo es Y1 igual a 1, Y de 1 igual a 1 y Y' de 1 igual a 0. Estas son las condiciones que me da el ejercicio. Entonces, en Y de 1 igual a 1, como esta de aquí es mi solución general, entonces donde está el X, yo reemplazo el valor de 1 que está aquí, lo que está aquí dentro del paréntesis es lo que voy a reemplazar en el valor de X, ¿cierto? Y el valor de Y es el que está aquí, Y igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí en Y voy a reemplazar 1. En este caso, bueno, ambos son 1, entonces simplemente reemplazo 1 igual a C1 por 1 al cuadrado más C2 por 1 a la 3, ¿cierto? Entonces tengo que 1 es igual a 1 al cuadrado 1, entonces aquí me va a quedar C1 por 1, C1 más 1 a la 3, 1, entonces aquí me va a quedar C2. Entonces tengo que C1 más C2 es igual a 1. Hasta ahí aún no puedo determinar quién es C1 y quién es C2. Debo ayudarme de la otra condición que me está diciendo que Y' de 1 es igual a 0. Entonces, para poder usar Y', debo entonces derivar mi solución general para poder usar la condición. Entonces, derivamos la solución general. Entonces, la solución general que yo tengo es Y igual a C1 por X a la 2 más C2 por X a la 3. Así, la derivada estaría dada entonces por Y', si yo derivo aquí, este 2,
vas a multiplicar aquí, sería 2C1 por X más, aquí sería 3C2 por X a la 2, ¿cierto? Y aquí derivamos aquí el X a la 3, me queda 3X a la 2 por C2, y en la derivada de X a la 2, 2X por C1. Entonces, ahora sí reemplazo. Entonces, en X reemplazo el valor de 1 y en Y' reemplazo el valor de 0. Entonces, Y' va a ser igual a 0 cuando X sea igual a 1, es decir, 2 por C1 por 1 más 3 por C2 por 1 al cuadrado. ¿Ok? Es decir, aquí sería 0 igual a 2C1 más 3C2. Entonces tengo ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que debo resolver para encontrar el valor de C1 y C2. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones y esas dos incógnitas? La primera, que C1 más C2 es igual a 1, ¿cierto? Aquí 1 igual a C1 más C2. Entonces debo resolver este sistemita de aquí para determinar los valores de C1 y C2. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, puedo, por ejemplo, vamos a llamar estas ecuaciones aquí a esta de 3 y esta de 4. Entonces, de 4, yo veo que C1 es igual a 1 menos C2, ¿cierto? El C1 pasó este C2 al otro lado de la ecuación, como está positivo, pasa a negativo, entonces me queda que C1 es igual a 1 menos C2. Entonces, este valor reemplazamos C1 en la 3, me quedaría entonces que 0 es igual a 2 por C1, pero C1 yo voy a decir ahora que es 1 menos C2. Entonces es 1 menos C2 más 3 por C2. ¿Cierto? Así sería 2 por 1, 2. Y 2 por menos C2 menos 2C2. Más 3C2. ¿Cierto? Entonces esto me queda igual a 2 y menos 2 más 3. O 3 menos 2, 1, ¿cierto? Entonces me quedaría simplemente más C2. Entonces, si 2 más C2 es igual a 0, ¿cierto? Es porque C2 tendría que ser menos 2, ¿cierto? O simplemente este 2 lo pasamos acá al otro lado de la ecuación, como está positivo, pasa negativo, entonces me queda que C2 es igual a menos 2. Entonces, si C2 es igual a menos 2, y yo reemplazo aquí menos 2, me va a quedar entonces que 1 menos 2, el C1 va a ser igual a 3. Vamos a escribirlo acá. Entonces, así, C1, que es igual a 1 menos C2, sería igual a 1 menos 2, y eso es igual a 1 más 2, que es igual a 3. Por lo que la solución a la ecuación es dada por, entonces sería y igual, el C1, ya voy a usar el valor que tengo aquí, entonces va a ser 3 por X a la 2, que recuerden que mi ecuación, la solución es C1 por X a la 2 más C2 por X a la 3, y C2 es menos 2. Entonces sería menos 2X a la 3. Entonces, esta es la solución de mi ecuación que me piden resolver, ¿cierto? Bajo las condiciones que me están diciendo aquí. Entonces, esta, vamos a resaltar aquí que este es el ejemplo, ¿cierto? Y aquí empezamos la solución y la solución que nosotros encontramos es esta de acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿esa la reemplazamos en dónde? Me perdí ahí, o sea, al decir Y que nos queda igual.
3x2 la reemplazamos en la solución general. En la solución general, sí, la solución general, que es esta que De la tenemos solución aquí. general sacamos eso. Ya. Aquí tenemos la solución general, ¿cierto? Entonces el C1, que nosotros encontramos aquí, que el C1 me quedó como 3, entonces el C1 lo cambio por 3, me quedaría 3x al cuadrado, ¿cierto? Más C2, pero el C2 veo aquí abajo que es menos 2, entonces aquí me quedaría menos 2 por x a la 3. ¿Ok? Gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todo está claro. Ok, bueno, entonces pasemos entonces al otro caso, porque recuerden que yo les dije que al resolver esta ecuación auxiliar aquí podemos tener tres casos, que dos raíces sean reales y distintas, o que al resolver aquí no me dé dos raíces reales y distintas, sino que me den repetidas, o que me den raíces complejas. Entonces vamos a pasar al segundo caso cuando las raíces sean repetidas. Vamos a ir señalando aquí que ya pasamos por el primer caso, ¿cierto? Y pasemos entonces ahora al segundo caso. Entonces en el segundo caso va a ser cuando tengamos dos raíces reales repetidas. Entonces repetidas va a ser, recuerden que es cuando nosotros resolvemos acá la fórmula general cuadrática, ¿cierto? De aquí este más y menos es el que me da las dos raíces, uno cuando es más y la otra cuando es menos. Entonces cuando el discriminante, es decir, lo que está aquí dentro de la raíz me da 0, la raíz que me va a dar como solución va a ser menos b sobre 2a, y va a ser una sola, ¿cierto? Porque más 0 o menos 0 me va a quedar la misma raíz, entonces van a ser dos raíces repetidas porque aquí va a estar sumando o restando 0, y ese es el caso que vamos a hacer ahora. Entonces, para el caso cuando las raíces sean repetidas, ya pues no va a tener sentido hacer C1 por X a la M más C2 por X a la M, porque me va a quedar simplemente un C por X a la M, porque las dos C las puedo juntar en una sola, si estos dos exponentes aquí va a ser el mismo. No tendría sentido escribir esto aquí con dos exponentes acá iguales. Entonces, en ese caso, cuando las raíces son repetidas, ¿cierto? Digamos que para encontrar esa otra segunda solución, que es el otro exponente que nosotros hacemos aquí, eso se hace por el método de reducción de orden y escribimos la otra solución, pero digamos que acá eso nos tomaría bastante tiempo, entonces vamos a escribir inmediatamente cuál sería la solución. Entonces la solución general cuando tenemos raíces repetidas, en este caso va a estar dada por y igual C1 por X a la M, ¿cierto? Vamos a poner M1, que ya sabemos que esa es la que se va a repetir. Entonces, como ella se va a repetir, no vamos a tener una M2, entonces la otra solución va a ser C2 por X a la 2 por el mismo M1, ¿cierto? Que sería, si aquí fueran diferentes, es de esta forma, pero como estos dos son iguales, no tiene sentido, porque aquí simplemente estos dos se sumarían, me quedaría C1 más C2 por X a la M es 1. Entonces, aquí este queda es multiplicado por un logaritmo natural de X. Entonces, cuando sean repetidas, la segunda solución es la misma de X. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Donde vamos a aplicar esto, es decir, donde vamos a tener unas raíces que ellas van a ser repetidas. Entonces, vamos al ejemplo. Profe, ahí colocamos en la Dígame. fórmula C2 por X
a la m más 1. Y nuevamente más C2 por X a la m La- más 1, a pero la M+, multiplicado. Sí, pero ambas exacto, multiplicado C2, por ambas C2. O podemos colocar C1 y C2. no, este C1 y este C2. Ah, es que la veo como dos. Es que estoy recibiendo clases del celular, entonces imagínense. Vamos a escribir. Vamos a Es el hacerlo un poco logaritmo más claro. natural de X multiplica a C1 y a C2 o solamente a C2 No, no, X a la 1, a solo la a M de C2. 1. Solo a este, sí. El logaritmo natural de X solo multiplica esto aquí. Porque miren que no tengo paréntesis. Si fuera todo, debiera colocar paréntesis acá para indicar que está multiplicando todo. Como aquí tengo esta suma y no hay paréntesis, entonces esto indica, por jerarquía aquí de las operaciones, que solo está multiplicando a este término. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a solucionar la ecuación x a la 2, y2' menos xy' más y igual a 0 con las condiciones y de 1 igual a 1 y y' de 1 igual a 2. Bueno, entonces veamos la solución. Entonces, en este, como ya vimos cómo es el método, que debemos es usar y igual a x a la m, derivar la s una vez y dos veces para reemplazar, y ya sabemos lo que nos da, podemos entonces en este ir directamente, si ustedes no tienen ningún problema, a usar la ecuación característica aquí, ¿cierto? Porque ya sabemos que lo que hagamos el desarrollo nos va a llevar, como es una ecuación de segundo orden, a esta ecuación característica. Entonces, aquí en este caso, el A, miren que en mi ejercicio, el A, vamos a identificar quién es el A, quién es el B y quién es el C. Entonces, el A aquí es 1, el B es menos 1, aquí tengo un negativo, y el C es 1. Entonces, A y C es 1 y el B es menos 1. Entonces, aquí, si yo veo la solución o la ecuación característica está dado por esto, voy a copiarla aquí para pegarla acá. Entonces, sería acá con mi A, el A es 1, ¿cierto? Va a ser entonces m al cuadrado más b menos a. Mi b es menos 1 y mi a también es 1, entonces sería menos 1, que es del b, menos 1 aquí, menos el a, el valor de a es 1, por m, más el c, y el c, que es el que acompaña la y aquí, es 1, igual a 0. Es decir, que mi ecuación característica va a ser m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. ¿Cierto? Entonces, miren que tendría que buscar dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den 1. Entonces, esos dos números que sumados me dan menos 2 y multiplicados me dan 1 es precisamente menos 1 y menos 1, ¿cierto? Que si yo tengo m menos 1 por m menos 1 igual 0, entonces miren que menos 1 me da menos 2 y menos 1 por menos 1 me da 1. Entonces miren que aquí tengo dos raíces que son reales, pero que son repetidas, ¿cierto? Porque aquí la solución que me está dando es que m entonces debe ser 1. Si m es 1, m es la solución de esta ecuación característica, ¿cierto? Entonces tengo dos raíces, porque me da una de aquí y una de acá, pero las dos m me da la misma, es decir, que el m es igual a 1. Así entonces, mi solución general va a estar dada de esta forma, donde m1 aquí va a ser 1. Es decir, mi solución va a ser C1x más C2x por logaritmo natural de x.
así la solución general así la solución general de la ecuación es y igual a C1x más C2x por logaritmo natural de x, ¿cierto? Esa es la solución general. Entonces ahora debo usar las condiciones para determinar los valores de C1 y C2 para entonces ya dar una solución específica para mis condiciones. Entonces usamos las condiciones para determinar los valores de C1 y C2, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis condiciones? Mis condiciones son que Y1, Y de 1 es igual a 1 y Y' de 1 es igual a 2. Entonces tenemos que Y de 1 es igual a 1 y Y' de 1 es igual a 2. Estas son las condiciones que vamos a usar. Recuerden que esta aquí es la solución general. Entonces, si estamos en la solución general, la primera condición de cuando x sea igual a 1, y va a ser igual a 1, entonces tenemos que, entonces reemplazando la primera condición, en la solución tenemos que 1 es igual a C1 por 1 más C2 por 1 por logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? Bien. ¿Cómo? Es 10. ¿10? No, no es 10. Logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Es 0, correcto. Entonces, como es 0, esto se cancela, ¿cierto? Porque me quedaría C2 por 1 por 0, me quedaría todo esto 0, entonces me queda que 1 es igual a C1, es decir, tengo que el valor de C1 es igual a 1. Y C2 puede ser cualquier cosa. Pero entonces, para yo determinar C2, usamos la segunda, que es que la derivada de Y es igual a 2 cuando X sea igual a 2. Entonces, derivamos la solución general para encontrar la derivada de Y. Vamos a hacerlo en otra hoja. Derivamos la solución para usar la segunda condición. Entonces sería Y' igual a. Entonces, la derivada de C1 por X es C1 más la derivada de C2 por X por logaritmo natural de X. Como tengo X por logaritmo natural de X, entonces debo hacer la derivada de una multiplicación, que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿cierto? Y todo obviamente multiplicado por el C2. Entonces la derivada del primero, la derivada de X es 1. Entonces me quedaría C2 por logaritmo natural de X más, ahora la derivada del logaritmo natural de X, la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X, ¿cierto? 1 sobre X por C2 por X. Entonces sería más C2 por X por 1 sobre X, que es la derivada del logaritmo natural de X. Entonces este X con este X se cancelan, ¿cierto? Entonces me queda aquí que Y' es igual a C1 más C2 por logaritmo natural de X más C2.
¿cierto? Ahora, ya yo sé que el valor de C1 es igual a 1, ¿cierto? Y de mi condición tengo que cuando X es igual a 1, Y' vale 2. Entonces voy a reemplazar esto de aquí y esto de aquí ahora en el valor de la derivada. Entonces Y', miren que Y' es igual a 2 cuando X es igual a 1. Entonces aquí reemplazo el valor de 2, ¿cierto? C1, noten que C1 acabamos de encontrar que es igual a 1. Entonces aquí va a ser igual a 1 más C2, que aún no sabemos quién es, por logaritmo natural de X, ¿cierto? Y aquí X sabemos que es 1, por logaritmo natural de 1 más C2. Entonces, nuevamente, el logaritmo natural de 1 es 0, ¿cierto? Entonces me queda aquí que 2 es igual a 1 más C2, porque esto aquí 0 por C2 se cancela. Me queda que 2 es igual a 1 más C2. Es decir, si paso este 1 a restar acá, me queda entonces que 2 menos 1 es igual a C2, es decir, 2 menos 1, 1, C2 es igual a 1. Entonces tengo que C2 es igual a 1 y que C1 también es igual a 1. Entonces mi solución específica va a ser esta misma, pero reemplazando los valores de C1 y C2, que ambos nos dio acá, que valen 1. Es decir, la solución específica, así la solución, dadas las condiciones, es Y igual a, si reemplazo 1 aquí y 1 aquí, me queda X más X logaritmo natural de X. X más X logaritmo natural de X. O si lo escribo de otra forma, sería Y igual, sacando el factor común X. Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. Si saco factor común X, aquí me quedaría 1 más logaritmo natural de X, que multiplica X. ¿Cierto? Entonces son dos formas que tengo de escribir la solución de mi ecuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Señores y señoras y señoritas, ¿tienen alguna pregunta? No, todo está bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces pasemos ahora a hacer entonces el tercer caso, que es cuando las raíces son complejas. Entonces, cuando las raíces son complejas, ¿cierto? Es decir, cuando tenga un m igual a un alfa más i beta, que es un número complejo, voy a tener un m igual a así un m1 de esta forma y un m2 a un alfa menos i beta, ¿cierto? Este es el caso cuando yo veo acá que soluciono y el número que me queda aquí dentro de la raíz es negativo, ¿cierto? Entonces aquí me va a dar esta parte de aquí, me va a dar el alfa más, cuando esto sea negativo, aquí me sale el i beta, y cuando sea negativo menos i beta. Entonces por eso voy a tener las dos soluciones, alfa más i beta y alfa menos i beta, que es cuando el discriminante aquí es negativo. Porque aquí los tres casos me salen es por este discriminante. Cuando el discriminante es positivo, me da dos soluciones diferentes. Cuando es 0, me dan soluciones repetidas. Y cuando es negativo, me dan las soluciones complejas, porque me queda la raíz de un número negativo y es de ahí donde sale el valor del i, ¿cierto? Del número complejo. Entonces aquí me va a quedar m1 y m2, alfa más i beta, y m2, alfa menos i beta. Entonces, como yo sé hasta ahora, mi solución estaría dada entonces por C1 por X a la M1, es decir, a alfa más I beta, más C2 por X a la alfa menos I beta, ¿cierto? Pero yo no quiero dejar mi solución así en números
complejos, porque pues la idea es dar una solución en términos de números reales. Entonces lo que vamos a hacer, se me cerró esto aquí. Lo que vamos a hacer es reescribir esta solución usando, aunque esto se hace prácticamente es usando la fórmula del e a la ix. Pero yo les voy a dar ya cómo queda exactamente la solución para que nosotros la usemos así tal cual. ¿Ok? No tengamos que realizarlo de una forma, expandirnos aquí a cómo es que se obtiene esa solución. Entonces simplemente vamos a escribirla ya tal cual como ella queda. Entonces eso quedaría como x a la alfa. Permítanme un segundo acá para escribirlo. Este es el ejemplo que tengo del aquí. Entonces me quedaría como x a la alfa por C1 por coseno de beta por logaritmo natural de x más C2 por seno de beta por logaritmo natural de x. Entonces simplemente lo que debemos hacer es, dadas nuestras raíces, que nos va a quedar de esta forma aquí, perdón, reemplazar aquí el valor de alfa, que es este de aquí, miren que va a ser alfa más i beta y alfa menos i beta. Entonces, lo que nos interesa es el alfa y el beta. El alfa lo reemplazamos aquí, el x al alfa que multiplica todo esto, y el beta es el que queda aquí dentro del argumento del coseno y del seno, multiplicado por el logaritmo natural de x. Entonces, eso es todo lo que debemos hacer. Hallamos la ecuación característica, solucionamos para encontrar quiénes son mis dos raíces y luego el valor de alfa y beta lo reemplazamos acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos al ejemplo. Entonces vamos a solucionar. La ecuación, vamos a tomar x a la 2, y2' más 13xy' más 5y igual a 0. Entonces miren que es una ecuación de Cauchy-Euler, porque aquí este está 2, esta es la segunda derivada, este es 1, esta es la primera derivada, este no tiene derivada y aquí no aparece el x. Eso es algo que ustedes pues deben verificar siempre para ver que realmente es de Cauchy-Euler y que pueden aplicar este método de solución. Entonces aquí en este caso ya sabemos que la ecuación característica, ahorita la encontramos, ¿cierto? Es a la m al cuadrado más b menos a m igual a 0, ¿cierto? Esta es nuestra ecuación característica. Vamos a verificar aquí que sí esté correcto. Miren aquí a m al cuadrado más b menos a m. Entonces aquí es el mismo a, aquí en vez de b es b menos a y aquí es más c. Entonces el único que cambia es el del segundo, que es b menos a. Entonces aquí mi a, miren que el coeficiente aquí es 1, entonces aquí sería m al cuadrado, ¿cierto? Vamos a escribir aquí para que a es igual a 1, b es igual a 3 y c es igual a 5. Entonces aquí me quedaría m al cuadrado más b menos a, b es 3, ¿cierto? Entonces sería 3 menos a es 1, m más c, que es 5, igual a 0. Entonces mi ecuación sería m al cuadrado más 2m más 5 igual a 0. Entonces miren que aquí ya no es fácil encontrar dos números que sumados den 2 y multiplicados den 5. Entonces aquí uso la fórmula general cuadrática para encontrar mis raíces. Entonces, ¿cuál es la fórmula general cuadrática?
Entonces la fórmula general cuadrática, ¿cierto? Recordamos, ahorita la copiamos, es m igual a menos b, más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ojo, no confundir aquí con estos a, b y c que escribimos acá, ¿cierto? Para estos aquí ahora, mi a, b y c es los que de esta ecuación aquí, es decir, aquí a ahora es igual a 1, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 5. Es decir, el a y el c coinciden, pero este aquí, el b, en este caso ahora es b menos a, de aquí que es 2. ¿Cierto? Entonces mis raíces va a ser menos b, que sería menos 2, más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado es 2 a la 2, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 5. Todo esto dividido entre 2a, es decir, entre 2 por 1. Y esto entonces es menos 2 más o menos raíz cuadrada. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, que sería 2 a la 2, 4. Menos 4 por 1, 4, por 5, 20. Sobre 2. Entonces miren que aquí me queda m igual a menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 20 menos 16 dividido entre 2. Entonces, raíz de menos 16, si nosotros sacamos raíz de 16 es igual a 4, ¿cierto? Pero como tengo un número negativo, entonces eso me queda menos 2 más menos 4i, ¿cierto? El i es el que representa el raíz de menos 1 dividido entre 2. Entonces, si reparto este 2 aquí, menos 2 entre 2, me quedaría menos 1 más o menos, y 4 entre 2, 2i, ¿cierto? Entonces, mis dos raíces son m igual menos 1 más 2i y m igual menos 1 menos 2i. Es decir, alfa es igual a menos 1 y beta es igual a 2, ¿cierto? Alfa es el que está aquí, o este es alfa menos 1 y beta es este aquí, 2. Entonces ya reemplazo el valor de alfa y beta en mi solución general dada cuando tengo raíces complejas, que es esta de acá. Entonces, la solución sería cambiando el alfa aquí por menos 1 y el beta lo cambio aquí por 2. Es decir, como aquí es menos 1, x a la menos 1 es equivalente a 1 sobre x, es decir, y es igual a 1 sobre x, que multiplica a c1 por coseno de 2 logaritmo natural de x más c2 por seno de 2 por logaritmo natural de x. Esta no le puse condiciones, ¿cierto? Vamos a ponerle unas condiciones aquí para que pues, lo hagamos con las condiciones. Entonces vamos a colocar como condición que y de 1 sea igual a 2 y que y' de 1 sea igual a 0. Para hacer el ejercicio completo en todos los de el ejercicio 3 de la tarea 2, ¿cierto? Que en todos tienen propuestas unas condiciones. Entonces vamos a hacerlo completo. En este caso, reemplazamos, usamos condiciones. Condiciones que vamos a usar, y de 1 igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 1, y va a valer 2, entonces va a ser 2 igual a 1. Cuando x es igual a 1, entre 1 que multiplica a 1 de 2 por logaritmo natural de 1 más c2
por seno de 2 por logaritmo natural. Entonces, logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí me queda que 2 es igual, perdón, igual a 1 multiplicado por C1 por coseno de 0 más C2 más C2 por seno de 0. ¿Cierto? Coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. Entonces aquí me queda igual a C1 por coseno de 0 que es 1, entonces me queda C1. Y seno de 0, 0, entonces me queda que C1 es igual a 2. ¿Cierto? Y tengo que hacer entonces para el C2. Para el C2 utilizo la otra condición que es y' de 1 igual a 0. Entonces debo derivar la solución. Esta solución de aquí debo derivarla para poder encontrar el valor de C2. Entonces vamos a copiar la solución para derivar. Pues derivamos la solución así y es igual a. Entonces miren que aquí tengo la derivada de una multiplicación porque este término se está multiplicando con todo esto acá. Entonces como es derivada de una multiplicación es la derivada de este por todo este término más la derivada de este por este. Es decir, va a ser la derivada de 1 sobre x por C1 coseno logaritmo natural de x, C2 logaritmo natural de x, ¿cierto? Más, ahora, 1 sobre x por C1 coseno de 2 logaritmo natural de x más 2 por seno por 2 logaritmo natural de x. Todo esto, la derivada, ¿cierto? Entonces, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de 1 sobre x? Por acá, 1 sobre x es equivalente a x a la menos 1, ¿cierto? Entonces, la derivada de 1 sobre x, si yo derivo aquí el menos 1 y al menos 1 le resto 1, me quedaría x a la menos 2, es decir, menos x a la menos 2. Y x a la menos 2, eso es equivalente a menos 1 sobre x a la 2. Es decir, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que multiplica hace 1 por coseno de 2 logaritmo natural de x más C2 por seno de 2 logaritmo natural de x. Más, entonces ahora 1 sobre x por la derivada de todo esto aquí adentro. Como es suma, entonces es la derivada de este más la derivada de este. Entonces, ¿cuál entonces es la derivada del coseno? Ah, bueno, pero aquí tengo que aplicar regla de la cadena porque tengo composición de funciones, ¿cierto? Porque dentro del coseno tengo otra función que es el 2 logaritmo natural de x. Entonces, aplicando regla de la cadena, la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar por menos seno de 2 logaritmo natural de x por la derivada de la función interna, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces sería por 2, es decir, por 2 sobre x. Más, ahora la derivada del seno, la derivada del seno es coseno, entonces es por coseno de 2 logaritmo natural de x por la derivada de la interna que es 2 sobre x. Entonces esta de aquí es la derivada, ¿cierto? Y' es igual a todo esto de aquí. Ahora, ¿qué sé? Yo sé que C1, ya lo encontré aquí, vale 2.
¿cierto? Y debo reemplazar la condición de que la derivada va a ser igual a 0 cuando el x sea igual a 1. Entonces, en x voy a reemplazar el valor de 1, en y' el valor de 0 y en C1 el valor de 2. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, voy a copiar esto. Para reemplazar acá los valores. Entonces, reemplazando, que C1 es igual, ¿cuánto era? 2, ¿cierto? Y y' de 1 igual a 0. Entonces, reemplazando que C1 es igual a 2 y que y' de 1 es igual a 0 en esta ecuación, entonces tenemos que, vamos a pegarle aquí nuevamente y vamos reemplazando. Entonces, el valor de y' es 0, entonces aquí en vez de y' escribimos 0. El valor de x es 1, entonces en todo donde esté x vamos a cambiarlo por 1. Aquí vamos a cambiar por 1, aquí vamos a cambiar por 1, aquí vamos a cambiar por 1, aquí por 1, aquí 1, aquí 1, aquí 1 y aquí 1, ¿cierto? Entonces aquí va a ser 1 al cuadrado, ¿cierto? Por 2 logaritmo natural de 1 por 2 logaritmo natural de 1. Aquí es 2 logaritmo 2 sobre 1 por aquí 2 logaritmo natural de 1 y 2 entre 1. Es decir, todas estas x que tenía aquí, este x al cuadrado, esta x, todas las x las cambié por 1, ¿cierto? Aquí esta la cambié por 1, 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 este por 1 y por 1, ¿cierto? Y el C1, este de aquí, este C1 de aquí, lo voy a cambiar por el valor de 2. Entonces aquí este C1 y este C1 equivalen a 2, ¿cierto? Bueno, entonces, logaritmo natural de 1 es 0. Entonces aquí va a ser coseno de 0, seno de 0, seno de 0 y coseno de 0, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de 1 es 0, coseno de 0. Esto aquí va a ser igual a 1. Seno de 0 va a ser igual a 0. Este va a ser hola, hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, Pero en señora. la pizarra Ok. solo se ve un Sí, 0 señora. igual. Ok. Bueno, entonces aquí 0, entonces 1 al cuadrado es 1, menos 1 entre 1 me va a quedar menos 1. Menos 1 que implica A. Entonces 2, este coseno me dio 1, entonces 2 por 1, y me va a quedar 2. Y aquí me va a quedar C2 por 0, 0. Entonces más 2 más 0. ¿Cierto? Más 1 entre 1, 1, que multiplica a seno de 0, 0. Entonces aquí me queda 2 por 0, 0. 0 por 2, todo esto me va a quedar 0. Entonces aquí me va a quedar 0 más C2, coseno, aquí me quedó 1. Entonces este me queda 1 por 2. Entonces me queda aquí 2 C2, ¿cierto? C2 por 1 por 2 entre 1. Este me queda 2 C2.
Es decir, 0 es igual a menos 1 por 2 más 1 por 12,2, es decir, más 12,2. Es decir, 0 es igual a menos 2 más 12,2. Si paso este menos 2 al otro lado de la ecuación, pasa positivo, es decir, 2 es igual a 12,2 y este 2 pasa a dividir, es decir, 2 entre 2 es igual a C2, 2 entre 2 es 1, es decir, que mi C2 es igual a 1. C2 es igual a 1 y C1 es igual a 2. Entonces, mi solución, que es esta de aquí, la solución que estamos buscando es dada por C1, aquí lo cambiamos por 2, y el C2 lo cambiamos por 1, entonces dejémoslo así, ¿cierto? Entonces la solución es 1 sobre x por 2 coseno de 2 logaritmo natural de x más seno de 2 logaritmo natural de x. Eso lo podemos escribir como 2 sobre x por coseno de 2 logaritmo natural de x más seno de 2 logaritmo natural de x dividido entre x. ¿Cierto? Esta es la solución que hemos encontrado. ¿Listo? Entonces, de esa forma hemos hecho ya un ejercicio de cada uno de los casos que se me puede presentar. Solo que hemos hecho todo de segundo orden, ¿cierto? Y la idea es que también hagamos un ejercicio de tercer orden, ya que en los ejercicios propuestos tenemos también ejercicios de tercer orden, ¿cierto? En la tarea tenemos que los literales y C son de tercer orden, entonces vamos a hacer un ejemplo también de tercer orden para que así cubrir todo y pues ya ustedes tengan las herramientas para poder realizar el ejercicio 3. Ah, perdón, me estaba equivocando, estaba viendo el 4. En el 3 es el A y el E, que son de tercer orden, el A y el E. Entonces vamos a hacer de tercer orden un ejemplo para que ustedes sepan cómo resolver cuando sean ecuaciones de tercer orden. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a solucionar la ecuación x a la 3, y3' menos 3x a la 2, y2' más 6x y' menos 6y igual a 3 más, perdón, estaba haciendo no homogénea. Vamos a hacer igual a 0 porque hoy es homogénea. Mañana es que vamos a hacer no homogéneas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ¿cómo vamos a solucionar? El método de solución va a ser exactamente el mismo, ¿cierto? Es decir, para el método de solución, pero aquí ya no podemos usar la ecuación característica que encontramos porque esa es específica para cuando tengamos de segundo orden. Pero para tercer orden podemos encontrar la ecuación
característica igual usando el método de la solución que vimos al principio de y igual x a la m, ¿cierto? Que ahí en ese caso el y' es igual a m por x a la m menos 1. El y2' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y el y3' va a ser igual a m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3, ¿cierto? Porque bajamos este m menos 2, pasa acá a multiplicar y restamos uno más aquí, que por eso me queda m menos 3. Entonces, lo único que debemos hacer es lo mismo, reemplazar estos valores de aquí en la ecuación que me pide resolver. Entonces, reemplazando los valores de y, y', y2', y3' en la ecuación, tenemos que x a la 3, voy a irlo más hacia acá porque va a quedar más largo, x a la 3, ¿cierto? Por y3' y y3' es este que está aquí, es decir, por m menos 1, por m menos 2, por x a la m menos 3. Menos, ¿cierto? Menos aquí 3 por x a la 2, 3 por x a la 2 por y2'. Y2' es este que está aquí, es decir, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Más 6x por y', y y' es m por x a la m menos 1. Menos 6y, y y es x a la m igual a 0. Entonces miren que nuevamente sacamos las x a la m como factor común, porque aquí nuevamente al multiplicar x a la 3 por x a la m menos 3, 3 más m menos 3, porque al multiplicar esto, como no tiene la misma base, se suman los exponentes, 3 más m menos 3, se cancelan los 3 y me queda x a la m, es decir, que aquí me va a quedar m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3 por m menos 1, ¿cierto? Por x a la m. Más 6 por x a la m. Señor José, tiene el micrófono abierto. ¿Podría, por favor, silenciar? Gracias. Menos 6x a la m igual a 0. Entonces sacamos como factor común x a la m, ¿cierto? Ya que todos tienen el x a la m. Y me queda entonces aquí como m por m menos 1 por m menos 2 menos 3m por m menos 1 más 6m menos 6, ¿cierto? Este de aquí, el primero, m por m menos 1 por m menos 2 menos 3m por m menos 1 más 6m menos 6, todo esto que multiplica a x a la m igual a 0. Pero nuevamente ya sabemos que el x a la m no puede ser igual a 0, es decir, que lo que va a ser 0 es todo esto de acá, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlo. A ver si puedo copiar este aquí que me quedó pegadito aquí abajo. Bueno, ahí quedó. Entonces, ya no va a ser igual aquí por x a la m, sino que todo esto va a ser igual a 0. Entonces realizamos esto aquí, expandimos para que nos quede como una ecuación cúbica, ya no va a ser cuadrática, sino cúbica, y resolvemos la ecuación. Entonces aquí va a ser m por m, o vamos a hacer m por m menos 1, aquí me quedaría entonces
m al cuadrado menos m, que multiplica a m menos 2, menos, ahora 3m por m, me quedaría 3m al cuadrado, y menos por menos más, 3m por 1, 3m, más 6m, menos 6, igual a 0. Falta multiplicar estos aquí, entonces m al cuadrado por m, me quedaría m a la 3, ¿cierto? Luego m al cuadrado por menos 2, menos 2m al cuadrado. Ahora este, menos m por m, menos m al cuadrado, y menos m por menos 2, más 2m, menos 3m al cuadrado, más 3m, más 6m, menos 6, igual a 0. ¿Cierto? Entonces ahora juntamos los que son semejantes, el m a la 3 está solito, entonces sería m a la 3. Los que tienen el cuadrado sería menos 2m al cuadrado menos m al cuadrado, aquí menos 2 menos 1, quedaría menos 3m al cuadrado. Ah, aquí hay otro, menos 3m al cuadrado, entonces menos 3, menos 3, quedaría entonces menos 6, menos 6m al cuadrado, ¿cierto? Y quedan estos, 2m más 3m, 5, más 6, 11, quedaría más 11m, y el que no tiene m, que es 6, igual a 0. Entonces tenemos aquí una ecuación cúbica que debemos resolver. Entonces ya aquí es la forma de resolver ecuaciones polinómicas. Ahí puede ser, hay distintos métodos. Ustedes pueden usar el método que ustedes mejor les convenga, el que ustedes mejor sepan hacer. Y ya pues es encontrar las soluciones usando ese método. Uno, por ejemplo, que es bastante conocido, y es cuando este aquí es 1, ¿cierto? Es dividir la ecuación por los divisores de este aquí. Entonces, como este es menos 6, los divisores serían tanto positivos como negativos, menos 1, 1, 2, 3, menos 2 y menos 3. E ir probando para ver cuáles son las raíces. Digamos que entre ese conjunto es que están las raíces de esta ecuación, ¿cierto? Aquí, como aquí este es 1, es entre los divisores de este aquí, es decir, las raíces de esta ecuación son posiblemente o menos 1, o 1, o menos 2, o 2, o menos 3, o 3, o incluso 6 y menos 6, es decir, todos los divisores de este aquí, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo ver que precisamente esta ecuación yo la puedo escribir como, factorizándola como m menos 1 por m menos 2 por m menos 3, ¿cierto? Y de esta forma, entonces yo encontraría las raíces. Aquí digamos que ya el tiempo que tenemos es poco, ¿cierto? Pues la idea es no pasarnos de las 2 horas, entonces, pero ustedes pueden usar los métodos que ustedes mejor conozcan para resolver la ecuación cúbica acá. Entonces, en este caso yo puedo factorizar esta ecuación cúbica de esta forma, como m menos 1, m menos 2, m menos 3. De hecho, como les dije, estas raíces son, o sea, pueden salir de los divisores acá. Yo lo hice así, buscando entre cada uno de estos divisores cuáles sí me daban, y ahí pude ir encontrando que la factorización de esto es m menos 1, m menos 2 y m menos 3. O m menos 1 por m menos 2 por m menos 3, igual a 0. Entonces de aquí ya yo tengo las tres raíces, que serían m igual a 1, m igual a 2 y m igual a 3. Entonces, como son tres raíces distintas, la solución es precisamente y igual a c1 por x a la 1, que es el primer m, más c2 por x a la 2, más c3 por x a la 3. Buenas tardes, Liliana. Entonces, ¿qué hacemos en el caso cuando tenemos tres raíces? Entonces, en este caso, nosotros se nos puede presentar como cuando tenemos de segundo orden que algunas raíces sean repetidas o que algunas raíces sean complejas. Entonces, por ejemplo, ¿los demás están viendo la pantalla?
Que Liliana comenta acá que ella no está viendo la pantalla. Sí, Así señora. se ve. Sí se está viendo. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, Liliana, no sé si refresca, si le da a actualizar, a ver si nuevamente le empieza a aparecer la pantalla. Bueno, entonces les decía que en este caso, como en las tres raíces son diferentes, es simplemente la combinación de C1 por X, de C por X a la M, que en el caso es C1 por X, tomando este aquí, luego tomamos este y luego tomamos este. Ahora, si nosotros nos diera, dada una ecuación, nos dan tres raíces, como por ejemplo, nos dan las raíces M1 igual a 3, M2 igual a 3 y M3 igual a 8, por ejemplo. Si nosotros nos dan la ecuación acá, resolvemos y nos quedan las raíces. Si nos quedan estas raíces aquí, entonces miren que tenemos dos repetidas y una diferente. En ese caso, ¿cuál sería la solución? En ese caso, la solución sería y igual a C1 por X a la 3, ¿cierto? Que sería la de esta primera. Ahora, la segunda, como es repetida, ¿cómo quedaría? Quedaría C2X a la 3 por logaritmo natural de X, que es lo que agregamos cuando tenemos raíz repetida, ¿cierto? Entonces, como esta es repetida, aquí queda el logaritmo natural de X, más la C3, como esta no es repetida, sino que no es la misma de las otras, queda simplemente X a la 8. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una repetida, entonces como tenemos repetida la multiplicamos por logaritmo natural de X. Ok, bueno, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, una compleja? Entonces, si tengo, por ejemplo, que M1 es igual a 1 más 3i, que M2 sea igual a 1, no vamos a poner 1, vamos a poner otro número aquí para poner, no sé, 5. 5 menos 3i. Y M3 tengo 4. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Entonces, como tengo complejas aquí, voy a tomar la solución de cuando es compleja, ¿cierto? Que recuerden es aquella con senos y cosenos. Copiarla aquí. Sería entonces el X a la alfa, el X a la alfa, aquí el alfa es 5, se quedaría entonces X a la 5 por C1 por coseno de beta, del beta 3 logaritmo natural de X, más C2 por seno de el beta, que es 3, logaritmo natural de X, ¿cierto? Y la otra, como la otra solución es 4, entonces sería más de 3 por X a la 4. ¿Ok? Entonces es simplemente usar lo mismo para el caso cuando son de segundo orden, las mismas soluciones y juntando, porque recuerden que nosotros lo que hacemos es una combinación lineal. Entonces, lo único que hacemos es juntar con la otra solución. Bueno, no sé si quieren mirar un poco, tratar de procesar, analizar, a ver si quieren Profe, hacer yo de entré un pronto ¿Será que alguna nos poquito pueden tarde. pregunta. compartir esas notas? Sí, profe, Sí, si fuera claro, yo les posible. puedo compartir las notas junto con la grabación, yo les comparto las notas. Profe, colocó el enlace de asistencia. Sí, ya se los comparto nuevamente para que por favor diligencien también la evaluación de esta actividad. No se les olvide por favor diligenciar tanto el enlace de asistencia
como la evaluación de la actividad. Pues ya les compartí aquí, ahí en el enlace en la asistencia, como deben colocar el nombre del CIPAS y mi nombre, aquí les coloco el mensaje también ahí en el chat. Está para que puedan mirar. Profe, la verdad, de momento, pues entiendo, pero ahorita la realidad es llegar con nuestros ejercicios. Bueno, por eso traté de hacer un ejercicio de cada uno, para que pues tengan todo a la mano y puedan pues regresar aquí a ver todo con todos los ejercicios. De todas formas, bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, Pero usted me pudiera colocar la primera, como el primer pantallazo. Que llegué tarde, entonces me perdí la explicación de dónde estaba la ecuación de Cauchy. A ver si le tomo pantallacito. listo. Ahí la ecuación de Cauchy, Sí. lo importante siempre es que es equidimensional, que el x a la n siempre coincida con la derivada. Ah, bueno, nos faltó un casito aquí que no les dije. Vamos a ponérselo, creo que de eso no hay ningún ejercicio, pero bueno, para que les quede aquí. El caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos repetidas, ¿cierto? Una diferente. Ahora, ¿qué pasaría si fuesen tres repetidas? Entonces, si fuesen tres repetidas, por ejemplo, colocar aquí sí, entonces esto es el último. Si tendríamos, por ejemplo, tres repetidas, por ejemplo, que fuese M1 igual a 5, M2 igual a 5 y M3 también igual a 5, ¿cierto? Ahí entonces, ¿cómo sería? Entonces, las dos repetidas, las dos primeras serían C1 igual o igual a C1 por X a la 5, más C2 por X a la 5 por logaritmo natural de X. Ahora, ¿cómo hacemos la C3? Si no podemos poner otra vez X a la 5 por logaritmo natural de X, porque pues estas dos serían iguales, sería simplemente juntar estas dos y me van a quedar apenas dos soluciones. Entonces, cuando son tres repetidas, este logaritmo natural de X es como si se colocara otro logaritmo natural de X, entonces queda este logaritmo natural de X al cuadrado. Es decir, aquí tenemos esta repetida, entonces es como volvemos y multiplicamos por otro logaritmo natural de X, lo que hace con que esto me quede el logaritmo natural de X al cuadrado. Por si de pronto en algún ejercicio les aparece eso, pues ya lo tienen ahí. En el caso cuando sean tres repetidas, es como por las repetidas se multiplica por logaritmo natural de X, en esta que se repite vuelve y se multiplica por logaritmo natural de X, lo que hace que aquí que en la tercera me quede el logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Ok? Profe, no vi la pizarra. Ahí ya. Listo. Bueno, ¿quieren hacer de pronto alguna pregunta de algo que no haya quedado claro en algún ejercicio? Si tienen una duda, así sea que ustedes crean que es muy boba, no les dé pena, pueden preguntar, que yo, así sea para repetir, les repito de nuevo, trato de buscar otra forma de explicarles.
Pero la idea es que tengan claro el desarrollo de los ejercicios. Que básicamente es escribir la ecuación característica o ecuación auxiliar, resolver para encontrar las raíces y con las raíces escribir la solución si son repetidas, diferentes o complejas, dependiendo de las tres soluciones que hemos visto acá. Tutora, qué pena. ¿Usted me podría regalar para yo tomarle pantallazo al caso 2, que es que estaba acá entre el trabajo y el 2 no lo alcancé a tomar nota? Sí, claro. Profe, ¿cómo nos podría compartir de pronto esos textos que hizo ahí en la presentación? ¿Es necesario tener ese mismo programa para poderlos ver? No, yo se los comparto aquí como PDF. Yo se lo envío a la directora y para que ella se los comparta, yo lo guardo aquí como PDF. Entonces vamos a colocar aquí CIPAS. ¿Y no lo puedes compartir en el chat del este mientras tanto? Bueno, voy a ver si sí se los puedo compartir aquí enseguida en el chat. Listo, profe. Muchas gracias. Creo que sí se puede compartir aquí enseguida. A ver. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Eh, No eh, lo va. ¿Podríamos resolver el ejercicio y de pronto mañana, no sé, abrir un espacio por si hay alguna duda, tal vez? Mañana tenemos CIPATS con su merced, ¿cierto? Sí, mañana es la web de la no homogénea, pero sí, claro, si tienen alguna duda de algún ejercicio que ustedes tengan en específico, podemos eh, hacerlo. Claro que sí, resolver la duda en específico que tengan. Ah, listo, ok, gracias. ¿Nos podría regalar su Skype, profe? Claro que sí. Mi Skype es Jamie8, ya se los comparto. Sí, de aquí el Skype puedo pasarles, cargarlo de aquí y enviarles. Listo, ya está cargando el archivo en el chat de lo que escribimos acá el día de hoy para que ustedes lo tengan y de ahí puedan tener los datos. Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a ir pausando ya entonces la Gracias, profe. grabación. Me retiro porque Y tengo esperamos programación lineal. Muy amable. Bueno, que esté muy bien, señor José. Muchas gracias por asistir. No se olviden los que están diligenciar, por favor, el formato de asistencia y la evaluación de
de la actividad. Ya el CIPAS, ya les compartí en el chat. Me confirman que lo hayan recibido, por favor, las notas. Y bueno, no siendo más, entonces muchas Sí, llegó propuesta gracias a todos por descargada. asistir. Listo, pauso ya entonces la grabación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy Muchas buenas. gracias, tutora. Profe, muy amable. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Bueno, Gracias, muchas hasta luego. gracias. Hasta luego.